Hola chicas, hola chicos, ¿cómo están? En el video del día de hoy vamos a ver cómo agregar objetos primitivos a nuestro proyecto. Trato de hacer un video por cada una de las actividades que tenemos que realizar en Unity. Así pues no tienen que entrar a un video de hora y media para revisar todo y buscar el minuto a donde está cada una de las actividades. Entonces por eso trato de colocar también en el nombre de los videos la actividad específica que se va a hacer. Entonces busquen cada cosa que quieran hacer. Seguramente hay un video especial para cada una de ellas. El video del día de hoy pues es bastante cortito, pero pueden entrar directamente a este video, revisar la actividad y en pocos minutos saber cómo hacerlo. Entonces, dicho lo anterior, comenzamos. Yo aquí tengo un proyecto 3D. Entonces vamos a ver cómo agregar los objetos primitivos a este proyecto 3D. Si se fijan, yo aquí tengo solamente la cámara principal y la luz direccional, que son los objetos que me agrega Unity por default a mi proyecto cuando lo creo. Entonces, para agregar un objeto nuevo o un objeto primitivo, en la ventana de jerarquía vamos a dar clic derecho y le vamos a decir, por ejemplo, crear vacío, crear objeto 3D. Tenemos todos estos objetos para crear. Entonces el primero que vamos a agregar es un objeto 3D y vamos a ir aquí a donde dice terreno, ¿sale? Entonces agregamos un terrenito. Ese es el primer objeto que vamos a agregar. Y yo le voy a dejar el mismo nombre. Estoy moviéndome aquí en la escena, como ya vimos en otro video acerca de los shortcuts. Ya tenemos el terreno. Podemos agregar otro tipo de objetos y lo vamos a hacer igual. Vamos a dar clic derecho aquí en jerarquía y vamos a ir aquí a objetos 3D. Por ejemplo, voy a agregar un cubito. Entonces agrego un cubito y ya me aparece aquí el cubo. Ya vimos cómo utilizar estos elementos de aquí de la barra de herramientas, del menú de herramientas que tenemos aquí, para mover el cubo, para redimensionarlo, etcétera. Entonces yo voy a colocarlo, digamos, por acá el cubito. Le voy a dar guardar. Voy a agregar otro objetito, pero ahora lo voy a hacer a partir de aquí, de este menú de Game Object. Entonces utilizo el menú de Game Object, este que está aquí, Game Object, y si se fijan aquí también pues me dice, es un menú muy parecido al que tenemos en la barra, en la ventana de jerarquía. Aquí también podemos agregar objetos 3D, podemos agregar vacíos, etcétera. Entonces voy a utilizar este para agregar el siguiente. En objetos 3D voy a agregar una esferita. Entonces agrego una esfera. Ok, se está pensando y me agrega la esferita, ¿sale? Entonces aquí agrego la esferita y la puedo colocar en la posición que yo quiera, ¿sale? Voy a agregar otro y lo voy a hacer otra vez desde aquí, desde Game Object. Voy a agregar una cápsula. El siguiente es una cápsula, entonces agrego una cápsula. Ya tengo aquí una capsulita. Vamos a ver, si se fijan es una capsulita, ¿ya vieron? ¿Sí? Entonces igual lo voy a colocar por acá, por ejemplo. Voy a agregar otro. Voy a agregar cápsula, un cilindro, ¿sale? Voy a agregar un cilindro. Entonces agrego el cilindrito, ¿sale? Y lo agrego por aquí.
Entonces, tengo estos objetos. También puedo cambiar el nombre de los objetos. Para cambiar el nombre de los objetos puedo seleccionar el objeto y cambio su nombre. Por ejemplo, este que dice cubo, lo voy a escribir en español, cubo. Ajá, este que dice sphere, voy a escribir su nombre en español, esfera. Ajá, y estoy cambiando el nombre de los objetos. Este que dice cápsula, capsule, voy a cambiar su nombre a cápsula. Ajá, este que dice cylinder, voy a cambiar su nombre a cilindro. Ajá. Ok, si se dan cuenta, cada uno de estos objetos tiene en su, desde el terreno, el cubo, la esfera, todos tienen en su inspector, aquí está inspector, tienen un transform. Ajá. Ese transform, ¿sí? Este transform contiene una posición en X, Y, Z, una rotación en X, Y y Z y una escala en X, Y y Z. Ajá. Todas estas componentes las podemos cambiar. Por ejemplo, si yo muevo el cubo en el eje X, se dan cuenta que cambia su posición ahí en el eje X en el inspector. Ajá. O sea, cambia esta coordenada. Entonces aquí yo la puedo cambiar también, la puedo dejar en 0. Puede cambiar también la altura, puedo cambiar el Z, etc. ¿Sí? Puedo modificar la rotación. Si se dan cuenta, voy a ver aquí. Este es el eje Z, ¿sí? Este que está aquí es el eje Z, el azulito. Entonces atraviesa el cubo así, de esta manera. Entonces lo que puedo hacer es rotarlo en el eje Z. Ajá. Para modificar estos valores, también puedo colocar el cursor aquí en la letra, ¿sí?, del eje, y con el botón izquierdo del ratón lo oprimo y muevo mi ratón hacia la derecha o hacia la izquierda para cambiar estos valores. Entonces vamos a ver qué pasa si cambio el valor de la rotación en Z, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, gira, ¿sí? Pero ¿cómo gira? Bueno, gira sobre el eje Z. Ajá. Es decir, el eje Z, digamos que es el pivote del giro, y sobre ese eje gira todo el cubito. Ajá. O todo el game object. Lo mismo pasa en el eje Y. El eje Y es este que está aquí. Entonces, si este es el eje de rotación de todo el cubo, pues va a girar así. Ajá. Vamos a ver cómo gira. Entonces coloco mi cursor encima de la letra I y lo trato de girar. Ajá, ya vieron que gira diferente, ¿sí? O sea, está girando sobre el eje Y. Ajá. Lo mismo pasa si quiero girarlo sobre el eje X, sobre este. Entonces va a girar en este sentido, ¿sí? O sea, el eje X va a ser el eje de rotación de todo el cubo. Vamos a ver si es cierto. Lo tomo. Ajá, ¿ya vieron? O sea, los que se mueven son el eje Z y el eje Y, ¿sí? El eje X va a quedar fijo y sobre él se va a hacer la rotación. Ajá. Y bueno, lo mismo en la escala. Si escalo en el eje X, pues voy a escalar al doble, a 2. Ajá. Entonces, sobre este que es el eje X, sobre el rojito, la escala va a cambiar y va a aumentar, ¿sale? Entonces, sobre el eje X se escala en la longitud del eje X o en la dirección del eje X. Si escalo sobre el eje Y, también se va a escalar en la dirección del eje Y. Ajá. Y lo mismo va a pasar con el eje Z. Si escalo en el eje Z, se va a escalar en la dirección del eje Z. ¿Ya vieron? Y bueno, y aparte de que se escala en la dirección del eje Z, vamos a hacerlo así. Ajá. Vamos a decirle, por ejemplo, que lo vea en Z. Y voy a ir a mi cubo. Acuérdense de esos shortcuts ya los estuvimos revisando. Ajá. Este es el eje X, ¿sí? Entonces voy a escalar el cubito sobre el eje X. El eje X. Ok. Voy a escalarlo a 2. Ajá. Entonces se dan cuenta que la posición del cubito, el centro,
digamos que es el referencial de las coordenadas del cubo. Ajá, o sea, a partir de aquí sale, y cuando lo escalo, cuando lo hago más grande, se va a hacer más grande, pero hacia los lados, y el centro del cubo va a quedar ubicado en el mismo lugar, ese no se va a mover. Ajá, entonces se escala y se hace más grande a los dos lados de este eje de referencia que tengo aquí. Es un eje de referencia local, es el eje de referencia o mi referencial de mi cubo. Ajá, es diferente al referencial de la escena, ese es otro, ¿sí? Porque si se fijan, este cubito está en X0, Y10 y Z 4.57, ¿sale? Pero aquí este eje de referencia está ubicado en este punto, y de ahí no va a moverse. Ajá, o sea, siempre va a estar en ese punto, y aunque yo lo escale, yo lo puedo escalar a 3, por ejemplo, ajá, pero se sigue manteniendo en la misma posición. O sea, este referencial del cubo o local se sigue manteniendo en la misma posición y está exactamente en el centro del Game Object, ¿sale? Ok, entonces lo voy a dejar como estaba y ok, lo dejé ok, está aquí en 0, tengo que decirle en 1. Ajá, ¿vale? Ok, perfecto. Vamos a alejarnos un poquito y vamos a rotarlo como más o menos como estábamos. Ok. Ajá, a cada uno de estos elementos, a cada uno de los elementos primitivos, primero van a tener esta transform, ¿sí? Todos ellos, porque pues, necesitan un lugar a donde ubicarse en la escena, necesitan una rotación sobre cada uno de los ejes y necesitan una escala. Hay otras cosas que ya veremos más adelante, todas estas propiedades las vamos a ver más adelante. Algunas las agrega de default, como este Box Collider. No siempre van a utilizarlo, entonces hay veces que van a tener que eliminar, por ejemplo, el Box Collider para poder trabajar con su objeto, pero eso ya lo veremos en los siguientes videos. Si se dan cuenta, en este momento tanto el plano como los objetos primitivos que tengo aquí, pues no tienen color, sino solamente pues es el puro objeto, les hace falta el color, la textura, todo eso también lo vamos a ver en un siguiente video para ver cómo darle color a cada uno de estos objetos. Entonces en el video del día de hoy sería todo, chicas, chicos. Se los agradezco mucho y no me resta más que pedirles amablemente que se suscriban. Gracias, chicas, gracias, chicos. Nos vemos en el que sigue.